Imagina un cuarto blanco, cerrado, donde 5 monos son colocados bajo observación. En el centro de la habitación, una escalera metálica conduce hasta la cima, donde descansa un racimo de plátanos frescos. Los monos, naturalmente hambrientos y curiosos, no tardan en notar la recompensa. El primero que se atreve a subir la escalera encuentra algo inesperado. En ese instante, una fría ducha de agua helada cae sobre todos los demás, castigando a inocentes por el intento de uno solo. La confusión se mezcla con el miedo. Y así, cada vez que un mono trata de subir, el resto recibe la misma descarga helada. Poco a poco, los monos comienzan a asociar la escalera y los plátanos con sufrimiento. Cuando alguno intenta acercarse, los otros lo detienen a golpes, no por maldad, sino por instinto de supervivencia. Ya no necesitan la ducha para obedecer la regla, no subas la escalera. Pero el experimento apenas comenzaba. Los científicos deciden reemplazar a uno de los monos originales por uno nuevo. Este no conoce el castigo, y al ver la fruta, naturalmente intenta subir. Sin embargo, es detenido brutalmente por los demás, quienes lo atacan sin razón aparente. Para el recién llegado, la escalera es un misterio prohibido. Nadie le explica por qué, pero entiende que subir está mal. Así, uno a uno, los investigadores sustituyen a todos los monos originales, hasta que ninguno de los 5 ha recibido jamás el castigo del agua helada. Y sin embargo, ninguno se atreve a subir la escalera. Todos han aprendido una regla invisible, transmitida por la violencia y la costumbre, una norma sin sentido que nadie recuerda de dónde vino. Y aquí surge la pregunta inquietante. ¿Cuántas de nuestras costumbres, tradiciones y normas sociales funcionan exactamente igual? ¿Cuántas veces repetimos lo que otros hacen sin cuestionar jamás el origen? Con el paso de los días, los nuevos monos que eran integrados al grupo ya no tenían idea de por qué no debían subir la escalera. Simplemente aprendían a repetir el patrón de los demás. Cada vez que uno se atrevía a acercarse, los demás lo detenían a golpes. Lo inquietante es que, para ese momento, ninguno de los monos había recibido nunca el chorro de agua helada. Y sin embargo, todos actuaban como si la amenaza siguiera presente. El castigo ya no provenía de los investigadores, sino de la propia comunidad que había adoptado esa conducta como una regla incuestionable. La escena se vuelve aún más perturbadora cuando pensamos que, llegado a un punto, ya no quedaba ni un solo mono del grupo original. Todos los ejemplares eran nuevos, y aún así, ninguno se atrevía a subir. El miedo y la violencia ya no respondían a una causa lógica, sino a una tradición transmitida a ciegas. Aquí es donde surge la pregunta más inquietante. ¿Qué tanto de nuestro comportamiento humano funciona de la misma manera? ¿Cuántas reglas seguimos sin saber de dónde vienen? ¿Cuántas veces castigamos o señalamos a otros solo porque así siempre se ha hecho? Este experimento se ha convertido en una metáfora de cómo se transmiten las normas sociales y, sobre todo, de cómo el miedo a ser castigado puede perpetuar conductas irracionales durante generaciones enteras. A medida que la historia del experimento se volvió viral en libros de autoayuda, conferencias y redes sociales, comenzaron a surgir voces críticas. Muchos psicólogos y científicos sociales señalaron que, en realidad, no existía evidencia concreta de que este experimento se hubiera realizado tal y como se cuenta. De hecho, hasta el día de hoy no se ha encontrado ninguna publicación académica formal que respalde la anécdota de los 5 monos, la escalera y el plátano. La mayoría de las referencias rastrean el relato a fuentes secundarias, como conferencias motivacionales o textos de psicología popular, donde se utiliza más como metáfora que como registro científico. Algunos investigadores han señalado que la historia probablemente esté inspirada en un experimento real llevado a cabo en 1967 por G.R. Stephenson, en el que se estudiaba el comportamiento social de los primates frente al condicionamiento. Sin embargo, ese estudio era mucho más complejo y nunca incluyó exactamente la dinámica de la escalera y el plátano. Entonces surge la pregunta: ¿se trata de un mito moderno disfrazado de ciencia? La respuesta apunta a que sí. La historia de los monos y la escalera es poderosa porque funciona como una parábola sobre la conformidad social y la presión del grupo,
pero no necesariamente como un ejemplo real de la psicología experimental. Este detalle no disminuye su impacto. Al contrario, refuerza la manera en que los mitos, incluso los científicos, pueden moldear nuestra forma de pensar y explicar el mundo. Muchas veces, lo que nos atrae no es tanto la veracidad, sino la fuerza del mensaje detrás del relato. La historia del experimento de los monos y la escalera se ha convertido en una metáfora universal para explicar la fuerza de la costumbre, la obediencia ciega y la transmisión de creencias colectivas. Pero, ¿qué hay realmente detrás de este relato tan popular? Al investigar a profundidad, descubrimos que no existe evidencia clara de que este experimento se haya realizado exactamente como suele contarse. El relato aparece repetido en libros de autoayuda, en conferencias motivacionales y en clases de psicología, pero rara vez con una referencia científica verificable. De hecho, muchos expertos creen que se trata más de una parábola moderna que de un experimento real. La primera mención documentada se remonta a los años 60 y 70, cuando algunos psicólogos conductuales estudiaban cómo los animales aprendían conductas por asociación. Se realizaron pruebas con monos, escaleras y estímulos desagradables, pero nunca en el formato exacto de los 5 monos golpeando al nuevo integrante. Aún así, el mito persiste porque encierra una verdad incómoda. Los seres humanos también solemos actuar sin cuestionar, solo porque así siempre se ha hecho. Tradiciones, normas sociales, costumbres familiares o incluso estructuras de poder pueden sostenerse únicamente porque nadie se atreve a desafiar la costumbre. El experimento, real o no, se ha convertido en una alegoría poderosa del conformismo. Un recordatorio de cómo la presión social puede moldear el comportamiento más que la lógica o la evidencia. Y también una advertencia. La violencia simbólica o literal contra quienes piensan diferente puede perpetuar sistemas enteros de control. Aunque muchos lo citan como una prueba contundente de la fuerza de las normas sociales, lo cierto es que la historia es más compleja. En la psicología moderna, este experimento se ha convertido en una metáfora poderosa más que en un estudio académico sólido. Nos recuerda cómo, en la sociedad, seguimos tradiciones, reglas o costumbres sin cuestionar su origen, sin detenernos a pensar si aún tienen sentido o utilidad. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces repetimos hábitos solo porque siempre se ha hecho así? En el trabajo, en la escuela, en la familia, incluso en nuestras creencias más profundas. Lo aprendido se transmite como si fuera una cadena invisible, moldeando generaciones enteras. Y lo más inquietante es que esas normas pueden perpetuar injusticias, prejuicios o estructuras de poder que ya no tienen razón de ser. Pero al igual que los monos, rara vez nos detenemos a subir la escalera y comprobar si la amenaza sigue allí. Algunos científicos señalan que el verdadero valor de este experimento radica en que no importa si ocurrió exactamente como lo cuentan. Lo que importa es que ilustra un fenómeno real, la obediencia a patrones sociales, incluso cuando estos carecen de lógica. Es como un espejo, no vemos a los monos, nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, a medida que el mito del experimento de los monos se expandía, comenzaron a surgir voces críticas dentro del ámbito científico. Investigadores en psicología y sociología advirtieron que nunca existió un registro formal de dicho experimento en publicaciones académicas verificables. No había artículos revisados por pares, ni referencias sólidas que indicaran que el supuesto estudio se hubiese llevado a cabo de manera real. El problema era claro. La historia del experimento resultaba demasiado atractiva y contundente como para ser cuestionada. Encajaba perfectamente en narrativas sobre la obediencia, el condicionamiento social y el miedo al castigo. Su fuerza radicaba en que cualquiera podía imaginar a los monos evitando la escalera sin saber por qué, y relacionarlo con la vida humana en sociedad. Aquí se abre una gran incógnita. ¿Por qué una historia sin pruebas científicas logró adquirir tanta fuerza en la cultura popular? ¿Qué nos dice esto acerca de la forma en la que aceptamos y transmitimos ideas que parecen tener sentido, aunque carezcan de sustento?